Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por estar con nosotros en otro episodio de Análisis. Hoy converso con Douglas Zavala, amigo, escritor, dirigente político, pero además tiene unas cualidades que lo han hecho conocedor de todas las etapas que ha vivido la democracia venezolana, no solamente en la cuarta, sino también en la quinta. Douglas tuvo un pasado guerrillero. Él fue parte de la guerrilla que a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 irrumpió en Venezuela y que es otro capítulo muy interesante de la historia democrática de Venezuela. Douglas, gracias. En primer lugar, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Análisis. Bueno, y gracias a ti por haberme invitado, Darwin. Sí, de verdad, realmente yo vengo de, hiciste esa introducción sobre el tema de mi activismo en el campo de, bueno, yo a veces lo trato de adornarlo más con el tema de la oposición más radical que pudo haber tenido los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, ¿no? Es cierto, tuve mi experiencia, tanto que en el año 71 yo fui a parar al campamento antiguerrillero de Yumare y fui objeto de tribunales y acusado de rebelión militar. Pero lo más importante que yo quisiera resaltar es porque la experiencia que nosotros estamos viviendo ahora en este periodo de 2 décadas con el chavismo es que yo veo las posiciones que se mantienen ahorita, sobre todo con el sector de la oposición más radical, y me siento reflejado en el pasado. En el pasado, en cuanto a las posiciones políticas, ¿no? No al tema guerrillero, pero, por ejemplo, todo lo que fue la década de antes, incluso a mi ingreso al Partido de la Revolución Venezolana y a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, todo el periodo del propio Bentancur y después en las elecciones que se hicieron con Raúl León en el 63 y luego las del 68, todos estos periodos nosotros, hablo ya de la izquierda radical, a partir de los 70 nos quedamos embarcados en una posición extremista de no solamente no participar en los procesos electorales. Ahí hubo una diferencia con relación a lo que ha sucedido en Venezuela con los llamados de la abstención, porque es que los grupos insurgentes en el periodo de los 70 y hasta casi finales de los 80 llamaron al boicot electoral. O sea, el boicot electoral que pasaba por caerle a tiro a los centros de votación, de colocarle cajas sonoras, explosivos, para atemorizar a la población. Y por supuesto, acompañado de lo que fue todo la prédica abstencionista. ¿Qué nos trajo eso a nosotros? ¿No? Yo siempre se lo digo en los grupos donde participo. ¿Qué nos trajo a nosotros mantenernos al margen del redil de la vía democrática? Bueno, la dispersión, la confrontación en el campo de la izquierda radical y el proceso de mineralización que se vivió hasta el punto que culminó en la locura total de que cuando decidimos participar en el proceso electoral, la izquierda terminó presentando 4 candidatos presidenciales. Cuando ya resolvió participar, era tanto la fractura que vivimos nosotros en el campo de la izquierda, que aún acoplándonos y habernos integrado a la vía pacífica y democrática, bueno, nunca se pudo, la izquierda venezolana nunca pudo presentarle una alternativa única, ¿no? Candidatural y de poder al pueblo venezolano. Hubo que esperar que apareciera Hugo Chávez aquel 4 de febrero para que esa izquierda radical pudiese tener algunas cuotas de participación. El propio MAS, el propio Movimiento Socialismo Democrático le costó lo mismo. Es decir, el MAS nunca pudo pasar del famoso lecho histórico, lo que llamaban el lecho de piedra del MAS y de toda la izquierda del 7%. No se pasaba de allí. Y bueno, yo he insistido en eso porque pareciera que se les olvida, ¿no? Que aquí hubo unas experiencias políticas
en materia de estrategia para desalojar del poder, en este caso al chavismo, hubo experiencias muy parecidas a las que algunos factores de la oposición insisten en cometer estos errores. Y bueno, ahora, Douglas, interesa ese punto, ¿no? Hablaste de la irrupción de Hugo Chávez y del resurgimiento de la izquierda, pero una izquierda que, por supuesto, no ha sido eficiente. El desastre de Venezuela es terrible. ¿Cuál crees tú que han sido los principales errores cometidos por la oposición en esta lucha de más de 20 años para sacar al chavismo del poder? Bueno, yo converso mucho con amigos que venimos nosotros del campo de la izquierda y casi todos coincidimos en que la oposición venezolana, sobre todo estos sectores más radicales, aún con todo el tiempo que se lleva, 2 décadas, 20 años, no han aprendido a decodificar el pensamiento del chavismo. No han sabido poder ellos realmente buscar los mecanismos que permitan cómo hacer para que el chavismo pueda ser derrotado. Y las veces que lo han hecho, por supuesto, han tirado por la borda esos logros, ¿no? Y bueno, yo tengo por experiencia específica, para no irme tan atrás, sin colocar todo lo que sucedió con la famosa Plaza Francia, la experiencia que se vivió con el presidente interino que se tuvo como por 3 días apenas. Carmona Estanga, ¿no? Pedro Carmona Estanga. Con Carmona Estanga, sino incluso ahora recientemente. Mira, yo estuve cuando, después que pasaron las elecciones presidenciales, la candidatura y esto de Capriles, que perdió Capriles con Maduro, ¿no? Yo fui representante por Avanzada Progresista, porque yo me integré a Avanzada Progresista, y yo fui designado allí ante la mesa de la Unidad Democrática y fui testigo de las discusiones que se presentaron cuando se planteó la idea de exigirle el revocatorio a Maduro. En el acto yo me paré allí en la mesa y pedí un derecho de palabra. Y ahí estaba Juan Pablo Juanipa, y ahí estaban todos los dirigentes en el caso del Zulia, y les hice saber, le dije, esto es un error político. Ustedes no han aprendido a decodificar el planteamiento allí hay un problema con el chavismo que es altamente intolerante, no les va a permitir. Yo venía de ser el representante del chavismo en el anterior revocatorio donde Chávez lo ganó. Le dije, no es posible, Maduro no les va a entregar. Es preferible que se tome la vía de la estrategia de cumplir con los lazos constitucionales de todos los periodos que se avecinan. Vienen elecciones de gobernadores, vienen elecciones de alcaldes. Es preferible tomar esta ruta y no la vía de un revocatorio que va a distraer el esfuerzo que hay que hacer para poder ir poco a poco captándole posiciones de poder al gobierno. Bueno, eso no se entendió y mucha gente, yo terminé pidiéndole a Henry Falcón que me iba a retirar de la mesa de la unidad para ese momento, porque no compartía la estrategia de llamar al revocatorio, sino más bien, como coloquialmente se dice, comerse el elefante a pedazos, porque había que transitar el camino que estaba establecido en los lazos electorales y constitucionales para los efectos de tomar las gobernaciones, haber tomado las alcaldías y después ir al proceso electoral para confrontar con una sola candidatura al presidente Nicolás Maduro. Pues bien, yo no me la quiero dar de que fui el sabio, pero sí hice, y tengo por testigo a todos los que estaban allí. Y creo que eso tiene que ver con el tema de no saber interpretar y ver en presencia de qué estamos nosotros. Mira, yo rompí con el chavismo, yo apoyé a Chávez desde el MAS y rompí con el chavismo cuando en el poliedro Hugo Chávez planteó el partido único de la revolución y además planteó un modelo de constitución, ¿no?
parecido o que era copia y calco de la Constitución cubana. Yo venía de haber estado finales de los 80, al principio de los 80 yo había estado en Cuba y conocía ese modelo. Yo rompí con el modelo cubano cuando regresé de Cuba, que estuve en una operación de traer viejos guerrilleros venezolanos que habían sido trasladados a Cuba, que se fueron detrás de los cubanos cuando a finales de los 60 los cubanos se retiraron de Venezuela, y a mí me correspondió, Ali Rodríguez, yo fui el comisionado para ir a Cuba y traerlo, y viví la experiencia del modelo cubano. Lucas, tenemos que hacer cuando una pausa. Aquí definitivamente rompí con eso. Y cuando apareció Chávez con la propuesta, porque ya uno conocía este pensamiento del autoritarismo y de las conductas antidemocráticas del chavismo. Dura, tenemos que hacer una pausa. Yo creo que te dejo una interrogante para el retorno. Yo creo que la mejor demostración de que la oposición no ha terminado de entender las características del chavismo son los 24 meses de gobierno interino de Juan Guaidó, que pareciera que es un tiempo casi que perdido. Yo quiero que hablemos de este periodo de 24 meses al regreso de esta pausa. Ya regresamos. Douglas, te dejaba una interrogante al final del segmento anterior. Pareciera que la mejor demostración de que la oposición no ha entendido al chavismo es los 24 meses de gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cuál es tu evaluación de esos 24 meses en los cuales Guaidó ha estado al frente de un gobierno interino? Mira, las experiencias de gobiernos interinos, gobiernos paralelos en el mundo, para sintetizártelo, allí tenemos la experiencia del gobierno interino del Chad Irán, pues, y que quedó como gobierno interino. Y así hay algunas otras experiencias. Es evidente que los hechos han demostrado que haberse declarado en un interinato con Guaidó a la cabeza, por supuesto, fue un error. Fue un error porque uno puede decir, bueno, pero logró apoyo, ¿no? Logró apoyo de gobiernos internacionales, como en efecto lo ha logrado, pero la política se mide por sus efectos prácticos. Claro. Así es que vas a ver los resultados de las políticas, ¿no? Y lo que ha sucedido en el caso del gobierno interino con Guaidó es que los efectos que han producido prácticamente, salvo las solidaridades internacionales, a lo interno de Venezuela han sido muy escasos. Hay que ver la expectativa que generó Guaidó. Yo fui uno de los que porque yo venía de haber participado en el proceso electoral con Henry Falcón en su comando de campaña allá en el Zulia, apoyándolo, ¿no? Y estaba distante de lo que había pasado en la mesa de la Unidad Democrática, pero el entusiasmo que provocó Guaidó hizo que yo regresara de nuevo a acompañarlo, ¿no? Pero creo que de verdad, y no es tanto los efectos, ¿no? No es tanto los efectos ni el balance. Lo más delicado y más grave es que se pretenda insistir en una posición política que a todas luces es un error. Es decir, darle continuidad a un gobierno interino devenido de un hecho, entre comillas, constitucional, porque Guaidó era diputado y en ese momento era presidente. Bueno, ¿cómo será ahora cuando los amigos que están en el Frente Amplio Venezuela Libre, que lo están únicamente a darle continuidad, sino de hacer de la Asamblea Nacional, que expiró el 4 de enero, darle una continuidad hacia el infinito y más allá. Y por supuesto, esto no, si no hay una rectificación, con relación a la estrategia para poder
salir de Maduro, vamos a seguir en el despeñadero del error. Y ¿tú crees que en este 2021 hay una estrategia, Douglas? ¿Tú crees que realmente hay una estrategia en este año 2021 para sacar a Maduro del poder? Bueno, yo creo que ese es el reto que debe de tener. Yo hice la semana pasada, escribí un artículo llamado Los nuevos retos de la oposición venezolana. Yo creo que la oposición venezolana toda, porque ese es otro de los problemas que nosotros tenemos, la fractura interna entre los propios factores de la oposición venezolana. Toda la oposición, a pesar de que Guaidó, Leopoldo, el propio Manuel Rosales, todos los que están en el G4, ellos asumen que ellos son la oposición, pero aquí debe de llegar al punto en que todos los factores de la oposición, los que erradamente también asumieron la conducción de la participación electoral ahora en estas elecciones del 6 de diciembre, ¿no? Que a los resultados uno puede ver que también se cometieron muchísimos errores de la manera como ellos asumieron eso, pero todos están llamados a buscarle una salida estratégica para poder nosotros llegar a un feliz término con relación al tema de Nicolás Maduro. Yo creo que la oposición está llamada, ayer yo lo decía, ¿no? O sea, ¿qué importa el norte si tú no tienes un rumbo bien definido? ¿Qué importa el norte cuando no se tiene un rumbo definido? Y ese ha sido el problema, ¿no? El objetivo, el norte, bueno, derrotar a Maduro. Y cuando vamos al rumbo que hay que tomar, cada quien quiere tomar un rumbo distinto. Ya de por sí eso es un problema. Pero aparte de eso, no tener claridad sobre cuál es el rumbo que hay que continuar o que hay que tomar para llegar a ese norte, que es salir de Maduro. Se plantea de nuevo entonces el tema de la vía, ¿no? La vía. Para mí, la salida, la estrategia más acertada que podemos nosotros acercarnos para salir de Maduro es la vía pacífica, negociada, democrática y además electoral. O sea, nosotros la oposición venezolana, toda en su conjunto, y sobre todo la oposición radical, ¿no? Llámese en este caso los que acompañan a María Corina Machado o los que acompañan allá de Desmadrid a Ledesma, ¿no? Y a los que están en Voluntad Popular, ¿no? Tienen que entender que hay que retornar a la vía, al camino de las negociaciones, ¿no? Y sin caer en el condicionismo, sin caer en el condicionismo. Y aquí hay una ruta, para mí hay una ruta. Vienen las elecciones de gobernadores y se plantea el tema de igual como se planteó cuando se le trató de hacer el referendo revocatorio a Maduro. Pero ahora nosotros tenemos en peores condiciones, pero tendríamos que tomarla, que es elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y después ver lo conveniente o no de empatarnos en un nuevo revocatorio contra Maduro. Ahora, Douglas, yo quiero que hablemos del tema de la negociación y esa hoja de ruta que yo comparto contigo en el próximo segmento. Hagamos una nueva pausa. Ya regresamos. ¿Cómo no? Douglas, tú hablaste de un escenario de negociación y vía electoral. Ese pareciera que es el camino que va a tomar la lucha por una Venezuela libre en este año 2021, tomando en cuenta, por ejemplo, el interés de la Unión Europea y ahora el interés del nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. ¿Tú crees que esa negociación va a generar la salida en Venezuela? Te tengo dos preguntas. Esa es la primera. La segunda, ¿tú crees que la oposición está lista para enfrentar ese escenario de la negociación? Bueno, por supuesto, yo creo que la oposición, en cuanto a que si esa es la vía, no tienen otro camino. Incluso hay quienes dentro de la oposición, sectores radicales, que vuelven otra vez con el ánimo de que hay que establecer relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos para ver si con ellos entonces es posible que los marines entren, ¿no? O que vengan a buscar a Maduro, a Miraflores y se lo lleven en una operación tenaza, algo especial con pinzas. Y eso no es posible.
Todos sabemos que eso no es posible. Y los factores que sobre todo en Europa ven a la oposición en la situación por la que atraviesa, ya deben estar revisándose ellos en cuanto a las posiciones políticas de solidaridad, no con Venezuela, sino con esa oposición. Ya deberían estar revisando. Y los actores en el Grupo de Lima, ni hablar, pues, ¿no? Más que cuando allí han habido cambios como los que se han dado en América Latina recientemente con Bolivia, Argentina, y donde en las correlaciones de fuerza no le pudieran ser favorables a seguir insistiendo en eso. Pero yo sí creo que hay posibilidades y ellos deben de estárselo pensando, ¿no? Además, los actores internacionales que tienen fijada la vista puesta sobre Venezuela, creo que ellos van a actuar de manera distinta, diferente, con el tema de las negociaciones. Pienso que les va a ser muy difícil tener que centrar solamente el esfuerzo de que las negociaciones vayan a darse con el G4 y el gobierno. Yo creo que la nueva forma de asumir las negociaciones es que para empezar el G4 entienda que ellos no son el factor hegemónico a los efectos de tomar una decisión negociada, una salida negociada con Maduro, que hay que incorporar a los otros factores políticos y además incorporar a los factores de la sociedad civil. En las pasadas negociaciones eso no se hizo, ¿no? Se discutió solamente con los actores políticos. Y en esta oportunidad, por supuesto, tiene que participar la Iglesia, Fe de Cámara, porque, y otros factores de la sociedad civil, de manera de que si se llegase a una solución negociada para buscar una salida a la crisis que vivimos los venezolanos, por supuesto, tienen que ser con todos los actores políticos, sociales y económicos del país. Pero yo sí creo que la oposición es inexorable, o sea, eso no lo pueden ellos evitar. Lo otro es seguir por el camino del atajo, seguir por el camino de la aventura, y ya se ha demostrado que por esa vía lo que se ha hecho es consolidar más las posiciones de poder que ha tenido el chavismo desde todo este periodo, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro. Ahora, Douglas, vamos a colocarnos del otro lado. Si el chavismo aprendió a vivir, o a sobrevivir, perdón, con las sanciones, sin importar el costo que eso le tenga a la población, y además ha consolidado el poder territorial, y además ha construido con éxito la llamada bóveda del miedo, y hay temor en Venezuela a participar, porque el chavismo participaría en una negociación, tú que lo conoces desde adentro. Bueno, porque el chavismo, yo converso con muchos amigos del chavismo que están en el gobierno, tanto a nivel de lo que están en el gobierno nacional como actores allí en la región. A ellos, en proceso de la campaña electoral, yo conversaba con varios dirigentes del PSUV y decía, nosotros desearíamos que la oposición hubiese participado, porque no nos interesa que ese parlamento, que en efecto sucedió así, ese parlamento no le interesa a Maduro. Yo creo que ¿de qué le sirve? Eso es como la anterior Asamblea Nacional Constituyente, que ellos terminaron de eliminarla sin ningún resultado favorable, y ese parlamento así no le sirve al gobierno. Y por supuesto, yo creo que tampoco le serviría que en el futuro, para las elecciones de gobernadores, vayan a llevarse la hegemonía total de 20 gobernaciones. Eso no le funciona. Yo creo que ellos saben que internacionalmente ellos necesitan también tener un respiro por el tema, bueno, de lo que está sucediendo, las sanciones y todo el aislamiento internacional que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso lo deberían de ver los actores políticos de la oposición, que son los factores determinantes que toman decisiones a la hora de sentarse a negociar, ¿no? Porque yo, bueno, tuve una experiencia reciente, no la quería decir, pero el chavismo disidente se acaba de reunir y yo participé en las reuniones con los amigos de Noruega, ahora en Navidad. Y lo están haciendo con todos los actores, y nos informaron que lo están haciendo con todos los actores políticos. Y ahí había el chavismo, habían exministros, fiscales. ¿Y qué se conversa en esas reuniones, Douglas? Bueno, yo te voy a decir algo en lo particular.
yo le hice un planteamiento a los amigos de Noruega que tomaran muy en cuenta el mecanismo de la participación en las negociaciones, eso que yo acabo de referir anteriormente, es decir, tienen que convocar a todos, no puede haber exclusión en las negociaciones, ellos lo tienen claro, ¿no? Y ellos están insistiendo en la posibilidad de que Venezuela tenga una salida, por supuesto que no sea violenta, que tiene que ser negociada, y yo creo que en eso hay que agradecérselo, a que ellos estén haciendo en este momento esos esfuerzos. Ayer yo estaba viendo por Felipe Mujica con Vladimir en las conversaciones con Vladimir, y él decía, claro, se están conversando. Aquí todos sabemos que aquí todos están conversando. Y por supuesto, los factores que están ayudando a que haya una salida negociada, que haya una salida distinta a lo que tenemos en Venezuela, saben que hay que buscarle una salida negociada. Y yo creo que entendiendo cómo funciona el gobierno de Nicolás Maduro, yo creo que ellos pudiesen, por supuesto, no irán a ceder en todo, pero yo creo que es posible que el gobierno, por ejemplo, aún teniendo la formalidad de que sea el CNE, la Asamblea Nacional, que escoge el futuro CNE, porque es obligatorio hacerlo, porque el otro era ad hoc, ese CNE pudiese tomarse en un proceso de negociación de consenso, claro. aunque quienes lo elijan sea la Asamblea Nacional, donde la mayoría es el chavismo, pero pueden escogerse los candidatos afuera en negociaciones que permitan de que lo que haga esa asamblea que está allí de Maduro sea darle la formalidad, cumplir con ese requisito, pero escogido afuera. Yo creo que se puede abrir un proceso de negociación para conseguir ese tipo de objetivos específicos. Douglas, lamentablemente el tiempo se nos acabó. En 30 segundos, bueno, ¿tú crees que la vía electoral, en 30 segundos, Douglas, ¿tú crees que la vía electoral es la solución a la crisis en Venezuela? La vía electoral pacífica, negociada y democrática es la solución. No tenemos otra alternativa a los venezolanos para salir de la tragedia en que el propio gobierno nos ha metido a todos los venezolanos, que es el mayor responsable de la crisis que vivimos. La oposición tiene responsabilidad, pero el principal responsable de toda la situación que estamos padeciendo los venezolanos, que estamos afuera y que están adentro, es una salida negociada, pacífica, democrática y electoral. Bueno, Douglas, gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Y a ustedes, amigos de La Sintonía, gracias por haber estado con nosotros en este episodio de análisis. Nos vemos la próxima semana en otra nueva emisión. Muchas gracias.